Dentro de una semana, presumiblemente, ya tendremos una presidenta electa en México. Pero hoy, durante todos estos últimos y próximos días, la prensa internacional ha dado una amplísima cobertura a las elecciones en México y están muy preocupados en las primeras planas de todos estos periódicos extranjeros por otra razón: las relaciones del gobierno de México con el crimen organizado. Por lo menos 12 con el Foreign Affairs, que lo publicó el día de hoy. 12 grandes medios internacionales han tratado el tema en los últimos días en sus notas principales. Ayer fueron el New York Times y el Washington Post. Antes el Financial Times, el Wall Street Journal, entre muchos otros. En todos hay una constante: la política, la afirmación de que la política de abrazos y no balazos ha empoderado a los criminales que están interviniendo en las elecciones, y se sugiere, en algunos casos, en algunos otros casos se asegura, que hay complicidades con ámbitos del gobierno. Lo cierto es que la imagen internacional del país, con toda esta información, suena desastrosa. La estrategia de seguridad en México para enfrentar a los cárteles de la droga no solo es cuestionada por diversos sectores en el país, también la prensa internacional ha dado cuenta de ello. El tema de la inseguridad y el control de grupos criminales en ciertos sectores del territorio ha tenido seguimiento en las primeras planas extranjeras, sobre todo a unos días de la jornada electoral del 2 de junio. El Washington Post publicó un reportaje sobre la expansión de los cárteles en el negocio de la tortilla. El artículo, escrito por los periodistas Mary Beth Sheridan, Lorena Ríos y Fred Ramos, indican que al menos 15% de las tortillerías en México son víctimas frecuentes de extorsión. Respecto a los cultivos de maíz, señalan que en estados como Sinaloa, estos grupos establecieron mecanismos para controlar la distribución de agua para los campos. El texto indica que si bien el principal objetivo es el mercado de drogas de Estados Unidos, los grupos criminales centran ahora su atención en la búsqueda por controlar territorio que puedan explotar financieramente. Entre sus actividades criminales, los cárteles lograron infiltrarse en múltiples sectores, como la producción agrícola y la industria maderera. Otro de los diarios que dedica parte de su contenido a la violencia en México es el New York Times. Bajo el título ¿Por qué están siendo asesinados tantos candidatos electorales mexicanos?, el texto, escrito por el periodista Emiliano Rodríguez Mega, documenta que desde junio de 2023, al menos 36 personas que aspiraban a un cargo de elección popular han sido asesinados. A esta cifra se suman al menos 14 familiares de candidatos. Del total de estos homicidios, el diario estadounidense señala que en 28 podría haber participación de grupos del crimen organizado. El artículo indica que para los cárteles la forma más eficaz de influir en la política es a nivel local, por su estructura vulnerable, porque tienen menos recursos y la menor fuerza institucional. Lo cierto es que en las últimas semanas son varias las publicaciones que han centrado su atención en México, debido a la violencia y proximidad de las elecciones. El Financial Times publicó que los grupos del crimen organizado aumentaron su control sobre extensas áreas de México. El texto indica que grupos criminales expandieron sus actividades a otras más lucrativas. Citando a la DEA, dice que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación también participan en el tráfico de armas, migrantes, trata de personas para explotación sexual, extorsión y otros crímenes. Incluso indica que, de acuerdo con su investigación, muchas empresas están pensando 2 veces antes de invertir en México debido a los riesgos en seguridad. Un monitoreo de la prensa internacional revela que al menos 11 medios han dedicado sus páginas a reportajes sobre la situación en México previo a las elecciones del domingo. Y bueno, no dicen los medios internacionales, la verdad, nada demasiado diferente a lo que hemos dicho aquí, en otros espacios, los que han dicho otros colegas. Es la información que tenemos y la información que se ha ido dando. Dejan trascender desde el Palacio Nacional que lo que pasa es que esto es un ataque de la DEA y sobre todo de Anthony Blinken, el secretario de Estado, que tiene diferencias con el gobierno de México. Puede ser, pero la DEA tiene un margen de autonomía un poco mayor. Pero Anthony Blinken es el secretario de Estado, no manda mensajes porque a él se le ocurre. Son las políticas de la Casa Blanca. Tiene un jefe directo que se llama Joe Biden. A eso responde.
no son mensajes, si consideran que son mensajes del secretario de Estado y que él está distribuyendo información, se están equivocando y no entienden cómo funciona el sistema de gobierno y de poder de los Estados Unidos y su propia relación con los medios. En Estados Unidos, en Europa, aquí es un tema generalizado. Hay medios británicos, europeos, hay medios estadounidenses. Hay un problema que está muy mal, el de la seguridad, y no se está atendiendo. Hay medios de derecha, de centro, de izquierda, y todos coinciden en un tema. Los grupos criminales se han empoderado a partir de la estrategia de los abrazos y no balazos, y a partir de eso se crean también complicidades. Sí, Jorge, bueno, y recuerda usted que hace un par de meses se detuvo al Nini, el jefe de sicarios de los Chapitos en Sinaloa, detenido hace muy poco tiempo. Bueno, ha sido ya extraditado a los Estados Unidos y le aseguro que muy rápido podremos verlo entre los testigos protegidos, porque la versión de que el Nini fue entregado por sus jefes y amigos de esa organización criminal, bueno, sin lugar a dudas, seguramente lo fraccionó y hubo problemas entre el Nini y sus jefes. Y hay unas diferencias internas dentro del mismo cártel enormes. Por lo pronto, casi no presentó demandas ni amparos para evitar su extradición. El Nini muy probablemente quiere llegar a Estados Unidos, declarar, volverse testigo protegido y salir muy pronto, como muchos otros narcotraficantes lo han hecho. Considerado como uno de los hombres más sanguinarios del cártel de Sinaloa, Néstor Isidro Pérez Salas, el Nini, quien fuera el jefe de seguridad de los hijos del capo Joaquín El Chapo Guzmán, los llamados Chapitos, fue extraditado este sábado a Estados Unidos. Aunque en 2 ocasiones jueces federales frenaron su entrega, el proceso de extradición fue rápido. En solo 6 meses se allanó el camino para que el jefe de sicarios, también conocido como el comandante, fuera enviado a territorio estadounidense para ser enjuiciado. Será en una cárcel de Nueva York donde deberá esperar el proceso en su contra por cargos de crimen organizado, tráfico de fentanilo, posesión de armas de fuego y lavado de dinero. La tarde del 22 de noviembre de 2023, en medio de un operativo por aire y tierra de las fuerzas federales, el Nini fue capturado en la exclusiva zona de Colinas de la Ribera, en Culiacán, Sinaloa. Resguardado hasta con vehículos blindados, fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, de donde solo salió para ser enviado a Estados Unidos, donde su cabeza tenía un precio de $3 millones. El Departamento de Justicia estadounidense confirmó la entrega del Nini, al que califica como uno de los principales sicarios o asesinos del cártel de Sinaloa. El mensaje del fiscal general Merrick B. Garland subraya que es una pieza clave en el trasiego de fentanilo. Destaca sobre todo su peligrosidad. Como responsable del asesinato, la tortura y el secuestro de rivales y testigos que amenazaron la empresa criminal de narcotráfico del cártel de Sinaloa. Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, agradeció a México por la extradición y afirmó que este es un buen día para la justicia. Silvia Otero, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, es una buena noticia, sin duda, que primero que haya sido detenido, luego que haya sido extraditado el Nini allá ahora a los Estados Unidos. Él tampoco hizo, sus abogados tampoco hicieron demasiado por evitar la extradición. En 6 meses pasó de su detención a estar ya en la Unión Americana. Y es interesante por muchas cosas. Una de ellas es que si, como decía Viviana, el Nini termina convertido en testigo protegido, no va a hablar del pasado, no va a hablar de Calderón, de Fox, de Peña Nieto, va a hablar de lo que ocurre ahora. ¿Por qué? Porque el Nini tiene apenas 31 años y su carrera en el narcotráfico es de los últimos años, como jefe de sicarios de los Chapitos. Entonces, hay que ponerle un punto de atención a lo que vaya a ocurrir con el Nini. Estaban interesadísimos en Estados Unidos en que llegara ahí el Nini. Están interesadísimos por el grado de penetración que tiene el crimen organizado, sobre todo en Sinaloa. ¿Recuerda usted el caso de los 100 desaparecidos que hubo? Aquí lo tratamos ampliamente, desaparecidos que hubo, secuestrados en realidad, que hubo en Sinaloa en marzo pasado. 100 personas, ancianos, niños, mujeres, en realidad familias completas, fueron secuestrados en una sola noche, todos ellos.
cerca de 100 personas. Nunca se supo por qué los habían secuestrado. Ahora lo que sabemos es que en una casa que se estaba remodelando, que era de Iván Archibaldo Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán y el jefe de los Chapitos, había $20 millones. Se los robaron. Acusaron a los trabajadores, a los policías ministeriales que cuidaban esa remodelación, y luego del secuestro se estableció una reunión donde se asegura que incluso participó Rubén Rocha, el gobernador de Sinaloa, con los líderes de los Chapitos, en la casa del secretario de Finanzas del Estado, Enrique Díaz. El acuerdo que ahí se llegó fue liberar a mujeres, niños, ancianos, a no implicados y ajusticiar, matar a los implicados. Lo decía el Washington Post en la nota que salió ayer, y aquí también ya lo hemos tratado. Uno de los negocios que tiene el cártel de Sinaloa dentro de la estructura de gobierno de Sinaloa es el control del agua. Uno de los acuerdos que se dicen, son versiones, que hubo en estas reuniones fue que se le entregaron las juntas de agua potable de Mazatlán, Culiacán y otros municipios a personajes relacionados con el cártel de Sinaloa. Desde ahí controlan, desde el ámbito institucional, el cártel de Sinaloa controla el agua, tanto de riego como el agua potable, en el estado. Es algo en Sinaloa poderosísimo. Todo esto viene de más atrás, viene de la relación de este llamado rey del Huachicol, Sergio Carmona, que fue asesinado en noviembre del 2021, ahí en San Pedro Garza García, en Nuevo León, y la relación que estableció con Américo Villarreal, el actual, con otros personajes. Eso viene de Ricardo Peralta, Horacio Duarte, de otros personajes, pero la relación que estableció con Américo Villarreal, que era el delegado de Morena en el estado de Sinaloa para las elecciones del 2021. ¿Qué pasó en el 2021? El día de las elecciones en Sinaloa se secuestró a todos los operadores electorales y el secretario de organización del PRI, y los tuvieron secuestrados durante toda la jornada electoral. Finalmente, después, algunos golpeados, otros no, los liberaron. Evidentemente era parte de una estrategia electoral que muchos temen que ahora, con todo esto que está pasando, se repita el próximo domingo. A ver si es así. Es una mala noticia lo que está ocurriendo en Sinaloa en la relación de los grupos criminales con autoridades de gobierno. Bueno, una sin duda muy mala noticia, y luego nos preguntamos por qué hay tanta violencia en todo el país. Bueno, tan solo este fin de semana hubieron 206 asesinatos, entre ellos 20 en Guanajuato y otros 20 en el Estado de México, y se sucedieron agresiones a candidatos y equipos de campaña. La violencia no cesa y esperemos que termine, pero bueno, estos días previos a la elección y el día de la elección serían claves en el tema de violencia. Carlos Gerardo Molina era padre de Yosayambí Molina, candidata de Morena en Pénjamo, Guanajuato. El pasado viernes 24 de mayo fue asesinado al interior de un bar de la zona centro de la ciudad de Pénjamo. La policía municipal detuvo a 3 personas vinculadas a este homicidio. En el ataque también murió Jesús Guadalupe Pérez Morales, quien acompañaba a Molina. El padre de la candidata también era consejero estatal del partido de Morena. Su caso fue parte de los 20 asesinatos que Guanajuato reportó este fin de semana, encabezando la lista junto con el Estado de México con el mayor número de homicidios dolosos. En total, del viernes al domingo hubo 206 casos en todo el país, lo que convierte este fin de semana en uno de los más violentos del mes y del año. Y es que en lo que va de mayo han sido asesinadas 2.033 personas, un promedio de 78 casos por día. Un día antes, el jueves 23 de mayo, ahí mismo en Guanajuato, asesinaron a Saúl Trejo, papá del abanderado de Morena, para contender por la alcaldía de Tarímoro. Este mismo fin de semana hubo 5 lesionados de bala tras el ataque a Pedro Salazar, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Jiménez, Tamaulipas.
Ocurrió mientras viajaba en su camioneta en la carretera Jiménez, Ciudad Victoria. Esta violencia política ocurre en medio del cierre de campañas y del proceso electoral rumbo a las elecciones de este 2 de junio. Y se suma a la violencia cotidiana, como sucedió en Tabasco, donde asesinaron a otros 2 menores de edad, Darwin y Misael, de 7 y 17 años, respectivamente. Los mataron el sábado, cuando hombres armados entraron a su casa en el ejido Francisco Trujillo Gurría, en Cárdenas, al parecer buscando a Misael. Las balas alcanzaron a Darwin en brazos y en el abdomen. Murió mientras recibía atención médica. Cerca del lugar del ataque, localizaron un mensaje señalando al adolescente de actividades ilícitas, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades. Mientras que en Chiapas, grupos del crimen organizado se enfrentaron a la altura del barrio de San Antonio, municipio de Panteló. Al menos uno de los criminales murió en el lugar. En Chilpancingo, Guerrero, hombres armados atacaron el bar Tropical Drinks, en pleno centro del municipio. 2 hombres y una mujer murieron. Además, 2 personas resultaron lesionadas. En Puebla, un grupo armado atacó a una familia en la comunidad de Mazolapa. Vecinos alertaron sobre la presencia de un comando que llegó a un domicilio y atacó a un hombre que desertó de formar parte de un grupo criminal en Guaitamalco. La violencia se extendió hasta la Ciudad de México. En la alcaldía Álvaro Obregón, una persona murió y 2 más resultaron lesionadas en un ataque la madrugada del sábado en la colonia Bellavista. Y la madrugada del sábado, en Tlalnepantla, Estado de México, 2 policías municipales fueron asesinados en un ataque en la carretera Lago de Guadalupe, colonia Providencia. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Bueno, yo no sé cómo actúan algunos políticos si quieren conservar su credibilidad. Alejandra del Moral, quien fue candidata apenas el año pasado en las elecciones a gobernadora del Estado de México por el PRI, PAN y por PRD, haciendo una campaña enorme, prácticamente recorrió todo el estado contra Morena, y apenas en febrero pasado anunciaba que estaba firme con la alianza con Xóchitl Gálvez. Hoy no solo renunció al PRI, sino también a la alianza opositora y a todo lo que había dicho en este último año. Anunció su apoyo a Claudia Sheinbaum, dijo que votaría por Claudia Sheinbaum y salió en una foto abrazada con ella, que ellas mismas, las 2, las publicaron en sus redes sociales. Y bueno, ¿cómo pretenden los políticos preservar su imagen si hacen este tipo de cosas y a estos niveles? Y hacerlo justo a una semana de la elección. Simplemente contradictorio, ¿no, Jorge? No, olvidemos lo contradictorio. A ver, yo creo que Alejandra del Moral tiene todo el derecho del mundo a renunciar al PRI o al partido que quiera y acercarse al partido, a otro partido o otro candidato, pero por lo menos hay que explicar las causas. Que esté peleada y que Alito Moreno, el presidente del PRI, no le haya dado espacio, no es algo nuevo. Es algo que lleva ya tiempo. Pero a una semana de las elecciones, decir que cambia su afiliación política y se va con los que eran sus rivales hasta hace muy poco, y dice que se va, que va a tener campaña, que va a ser parte del equipo, del trabajo y demás, me parece una barbaridad. Me parece una barbaridad. Se hubiera podido esperar a que pasara la elección del próximo domingo. No, es un golpe político y fortalece también esto que se ha dicho tanto en los ámbitos políticos, de que el exgobernador Alfredo del Mazo y que la propia Alejandra del Moral contribuyeron a que ganara Morena en las elecciones del Estado de México del año pasado. Un triunfo legítimo, nadie va a discutir el triunfo de Delfina Gómez, pero tampoco vimos mucha garra, vamos a llamarlo así, ni en el gobierno del Estado, ni en la campaña. Alejandra del Moral, al contrario, quizás tuvo un poco mucho más garra que Alfredo del Mazo. Y al final, a unos días de las elecciones federales, decide apoyar a quienes fueron sus rivales, que ella incluso dijo que le habían metido mano a la elección y demás, hace apenas
un año. Pero así Lo que está sí hay la que cosa. recordar, Jorge, y eso efectivamente sí sucedió al final de la elección pasada en el Estado de México, donde triunfa Delfina Gómez, el entonces gobernador priista de toda la vida, Alfredo del Mazo, con una trayectoria de familia enorme también de toda la vida del PRI, simplemente se dio las elecciones y se vio que no recibió ningún apoyo a Alejandra del Moral, porque en su momento lo dijo, no he recibido prácticamente ningún apoyo de mi partido, lo estoy haciendo sola. Le fue bien en la elección, pero no vemos, uno nunca sabe qué sucede. Alfredo del Mazo nadie lo ha perseguido ni cuestionado, simplemente salió muy bien, como todos los que entregan sus estados, y ahora vemos a Alejandra del Moral en esta forma que dice que ella no se va por ningún puesto, que no le han ofrecido ninguna senaduría ni diputación, que ella simplemente cree que es una mejor propuesta a Claudia Sheinbaum y que votará por ella a una semana. Sin duda, su pleito con Alejandro Moreno fue por eso. Ya nos vamos. Vamos a otro tema. Todavía tenemos muchos temas el día de hoy. Fueron localizados en Gaza los restos del joven mexicano Orión Hernández, secuestrado por Hamás el pasado 7 de octubre junto con su novia Shani Louk. Ambos fueron asesinados ese mismo día, Jorge. El anuncio lo hizo el presidente López Obrador, que aseguró que se hizo todo lo posible por recuperar a Orión. Yo no lo dudo, pero vio el presidente algo bastante evidente, que Orión había sido asesinado el mismo día en que fue secuestrado, que jamás nunca lo había comunicado al gobierno mexicano, ni por ende respetó los esfuerzos realizados por el gobierno mexicano. Y lo que a mí me resulta incomprensible, el presidente, el gobierno, en ningún momento, por supuesto que ha lamentado la muerte de Orión, pero no ha vuelto a condenarlo. Tendría que haber hecho ayer mismo, cuando se dio esta información, condenar el secuestro y muerte de Orión, pero por supuesto condenar a los perpetradores del mismo, los terroristas de Hamás. Lo que dijo paradójicamente el presidente López Obrador es que quizás de la mano con otros países como España, Irlanda, podría reconocer el Estado palestino. La noticia cayó como un balde de agua fría. El mexicano Orión Hernández Radú, secuestrado el 7 de octubre de 2023 por milicianos de Hamás, está muerto. El ejército de Israel encontró su cuerpo durante un operativo en Jabalia, al norte de la Franja de Gaza. El presidente López Obrador confirmó la noticia. Dijo que se hizo todo para que lo liberaran y salvarle la vida, pero lamentablemente no se pudo. Se encontró muerto Orión Hernández. Se está sosteniendo que desde los primeros días de la detención, el secuestro, lo asesinaron, perdió la vida. La canciller Alicia Bárcena externó en redes sociales su consternación por la muerte del joven franco-mexicano y que México nunca cesó en su esfuerzo para liberarlo. El hecho demuestra que Hamás nunca comunicó ni respetó los esfuerzos de México para rescatar a Orión. No obstante, en ningún momento se condenó el secuestro y muerte de Orión, ni a los terroristas de Hamás. Junto a Hernández Radú, el ejército encontró los cuerpos del brasileño israelí Michel Nisebaum, de 59 años, y del israelí Hanan Yablonka, de 42. De acuerdo con las fuerzas israelíes, Orión y las dos víctimas más murieron durante el ataque a Israel por parte del grupo terrorista Hamás, lo que desencadenó una ofensiva en Gaza. It is with a heavy heart that I share that last night Israeli special forces in Gaza rescued the bodies of our hostages Hanan Yablonka, Michel Nisenbaum, Orión Hernández. Orión y su novia Shani Louk estaban en el festival de música electrónica Tribe of Nova cuando comenzó la masacre. El joven DJ y productor franco-mexicano era uno de los más de 250 rehenes secuestrados por Hamás. Autoridades israelíes informaron que aún hay 121. There are men, women, children and babies being held by Hamas in living hell across our border in Gaza. We will not stop fighting for their freedom. Every decent country in the world would do the same.
Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, envió un mensaje de condolencias a las familias. Dijo que con el rescate de los cuerpos por parte del ejército y entrega a sus familias, a las víctimas se les podrá dar sepultura. Oficialmente no hay más mexicanos en poder de Hamás. En noviembre, el grupo terrorista liberó a la joven Ilana Gritsevsky-Kapji. Además, siguen las negociaciones para rescatar a los compatriotas secuestrados el 19 de noviembre en el Mar Rojo por rebeldes hutíes. En su actualización más reciente, la Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que Arturo Zacarías y Manuel Rolón siguen vivos. Una situación muy complicada y sin lugar a dudas parece que no tendrá fin, por lo menos pronto. Nosotros ya nos vamos, descanse, sueñe bonito y por supuesto nos vemos mañana aquí en punto de las 11 de la noche. No se pierda Todo Personal. Hay muchísima información en estos días y bueno, aquí lo estaremos informando puntualmente. Descanse, sueña bonito, Jorge. Muy buenas noches, Viviana, y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.